Muy buenas tardes, profesor Roque Camacho. Este grupo está integrado por Nélida Ruiz, Jesús Salazar, Feliciano Salazar, Douglas Arias y mi persona, William Camacho. En esta oportunidad nosotros vamos a hablarle acerca del tema la oceanografía. Ahora bien, dentro de toda la exposición vamos a hablarle acerca de lo que es la definición de oceanografía, las ramas que estudia la oceanografía, la importancia de ella, una definición de océanos y mares, diferenciando uno del otro, y unas conclusiones del tema. Entonces, se entiende por oceanografía como el campo de la ciencia que estudia la forma multidisciplinaria de las características de los mares y los océanos, y todo lo que se relaciona con ellos, es decir, su estructura, composición y dinámica de dichos cuerpos de agua, incluyendo desde procesos físicos como las corrientes y las mareas, procesos geológicos como la sedimentación o la expansión del fondo oceánico, y los biológicos como su fauna y flora. Históricamente, la oceanografía como campo de ciencia es heredera de los servicios hidrográficos responsables de la elaboración de las cartas náuticas, creado en diversos países en el siglo XVIII para recopilar y sistematizar las diferentes cartas elaboradas por los capitanes de navíos de la época de los descubrimientos. Por ejemplo, en España fue la Dirección de Hidrografía creada en 1797 y en Francia en 1720, el Reino Unido posteriormente en 1795. El estudio del comportamiento de los mares se remonta a las primeras aventuras del ser humano más allá de la costa. A los fines de navegación era importante conocer la dirección de los vientos predominantes de la zona y las corrientes, que facilitasen y a su vez también acortasen la duración de los viajes, así como la profundidad de las aguas cerca de la costa en lugares de fondeo, por razones de seguridad. Muy buenas tardes. Continuando con la exposición, yo le voy a hablar sobre la rama de la oceanografía, de la cual está dividida en oceanografía biológica, oceanografía física, oceanografía geólica y la oceanografía química. La oceanografía biológica se ocupa de todos los seres vivos que habitan en los océanos, que pueden ser microorganismos como las algas, invertebrados como las enomas, plantas como pasto marino, hasta grandes mamíferos como las ballenas. El 90% de la biodiversidad está alojada en los océanos, por lo que esta rama es sumamente importante para el conocimiento de los seres vivos. Esta rama estudia tanto las especies como a su ecología, que pretenden las relaciones del organismo con el entorno de su ciclo de vida. La oceanografía biológica está dividida también en lo que es la oceanografía pelágica, la oceanografía nerítica, la oceanografía bentónica, la oceanografía demersal, la cual le puedo describir que la oceanografía pelágica estudia los procesos biológicos de los piélagos, las aguas abiertas del océano, lejos de las costas y fuera de la plataforma continental. También podemos decir que la oceanografía nerítica estudia los procesos biológicos del mar, cercano a la costa que se encuentra cubriendo una plataforma continental. La oceanografía bentónica estudia los procesos biológicos que ocurren sobre la superficie del fondo marino y la oceanografía demersal estudia los procesos biológicos que ocurren sobre el fondo marino en términos usados específicamente en la pesquería. Ok, continuando con la rama de la oceanografía, vamos a explicar ahora la oceanografía física. La oceanografía física estudia los procesos físicos tales como la mezcla, difusión molecular y turbulentas de las propiedades de las aguas del mar, las corrientes, las mareas y el oleaje, así como las interacciones que ocurren en las zonas fronterizas con las masas continentales, la atmósfera y los fondos marinos. Además de ello, se considera dentro de este campo el proceso de elaboración de cartas náuticas por utilizar las técnicas diferentes a la cartografía. En esto podemos encontrar que tenemos la oceanografía descriptiva, la oceanografía dinámica y la oceanografía meteorológica. Podemos decir que la oceanografía descriptiva describe la distribución y características de las masas de agua en los océanos.
Constituye la contraparte marina de la hidrografía continental. Incluye el proceso de elaboración de cartas náuticas por los servicios hidrográficos de cada nación. La oceanografía dinámica estudia el movimiento del agua de los océanos, sus causas y los efectos en las fronteras con las masas terrestres en costa y fondo marino. La oceanografía meteorológica es la rama de la oceanografía física que estudia las interacciones entre la atmósfera y los océanos. Continuando con la rama de la oceanografía, podemos decir que la oceanografía geológica, esta rama de la oceanografía que investiga cómo se originó los océanos a partir del movimiento geológico, también estudia la tectónica de las placas como función de los deslizamientos. A partir de la geología oceánica se puede conocer cómo se formaron las costas, las plataformas continentales, los volcanes marinos y otras estructuras semejantes. Estos estudios ayudan al uso de modelos para comprender estos mecanismos. Esta rama también investiga las áreas geológicas de los organismos que vivieron hace millones de años. Es importante para comprender mejor los procesos que han ocurrido en la Tierra y el origen de lo que ellos existen. Continuando ahora con la oceanografía química. La oceanografía química es el estudio de la química marina en el comportamiento de los elementos químicos dentro de los océanos. El océano es el único que contiene el mayor o menor cantidad de los elementos de la tabla periódica. Gran parte de esta oceanografía química describe los ciclos de tales elementos tanto en el propio mar como en otras esferas del sistema terráqueo, de particular significancia global, y el clima de los ciclos de los elementos activos biológicamente, tales como el ciclo del carbón, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, tanto como se pueden trazar como en el hierro. Otra área importante en el estudio de la oceanografía química es el comportamiento de los isótopos, como pueden ser utilizados como trazadores de los procesos oceanográficos y climáticos pasado y presente. Por ejemplo, los isótopos del boro son indicadores clave de los contenidos de pH y del CO2 en los océanos en el pasado geológico. La oceanografía química puede dividir el área en los estudios específicamente en la química marina, que se ocupa de las composiciones del agua del mar, la geoquímica marina, también se ocupa de la química de las rocas precipitadas y los sedimentos que se encuentran en el fondo del océano, y la biogeoquímica marina, que se ocupa del papel de los organismos, en particular de los microorganismos, en la alteración o formación de la característica geológica de los océanos. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre la importancia de la oceanografía. Muchas de las actividades que emprendemos tienen que ver con la investigación científica del mar y los datos obtenidos en dichos estudios. Son los que sustentan estas actividades y las que nos ayudan a comprender el proceso que ocurre en nuestro entorno, en la contribución de datos y la colaboración con otras ciencias que nos ayuda a determinar los cambios climáticos, la probabilidad de tener inundaciones costeras, predicciones de los efectos del calentamiento global y desastres naturales, y también en la búsqueda de posibles soluciones para reducir estos desastres, ya que esto no solo nos afecta a nosotros en nuestra calidad de vida, sino que también afectaría las futuras generaciones. La mayoría de la flora del océano consiste en algas microscópicas llamadas fitoplancton, que la flota en la superficie y a través de la fotosíntesis produce más del 50% del oxígeno en el planeta. Es por ello que la gran importancia de la preservación biológica de estos microorganismos en todas las ramas anteriores mencionadas se suman de gran importancia para la sociedad. Con el conocimiento que proporcionaron es posible comprender y mejorar el funcionamiento del océano, con lo que pueden desarrollarse aplicaciones para su aprovechamiento en diversas áreas de trabajo, en las que destacan la pesquería
y la extracción de petróleo. Pueden observar en la lámina. Por otro lado, el entendimiento de los océanos permite conocer cuándo hay alteraciones en él, así como lo que lo causa, y qué estrategias de conversaciones pueden tomarse para revertir, reparar o incluso prevenir su desajuste. Recomendamos que el planeta es un sistema cerrado donde las consecuencias de un medio tendrán repercusiones en otros ecosistemas, incluso terrestres. A continuación, les vamos a hablar sobre océanos y sus clasificaciones. Los océanos son aquellas partes de la superficie del planeta ocupadas por aguas marinas que rodean a los continentes y que cubren actualmente alrededor del 71% de la Tierra. Los océanos se clasifican en tres grandes océanos que son Atlántico, Índico y Pacífico, y en dos océanos menores que es el Ártico y Antártico, delimitado parcialmente por la forma de los continentes y archipiélagos, siendo el Pacífico el mayor de todos. Se dice que esta masa de agua se formaron alrededor de 4.000 millones de años cuando la temperatura del planeta se enfrió lo suficiente como para permitir que el agua se encontrara en estado líquido. El agua del océano o marina está compuesta en su mayor parte por sodio, cloro, magnesio, calcio y potasio. El océano es hábitat de 230.000 especies conocidas, pero debido a gran parte de él están inexplorados. Se estima que este número es mucho mayor, posiblemente más de 2 millones de diferentes especies. Los océanos presentan numerosos problemas medievales o medio ambiente, como por ejemplo contaminación marina, pesca excesiva, acidificación y otros efectos del cambio climático de los océanos. La profundidad del océano es variable dependiendo de la zona de relieve oceánico, pero resulta escasa en comparación con su superficie. Se estima que la profundidad media es aproximadamente de 3.900 metros. La parte más profunda se encuentra en la fosa de las Marianas, alcanzando los 11.034 metros de profundidad. A su vez, los océanos están divididos en distintos extractos según la profundidad, en una zona templada que llega hasta los 500 metros y que tiene una temperatura entre 12 y 30 grados centígrados. Y luego están las zonas más frías que tienen temperaturas que pueden llegar hasta 1 grado centígrado. Claro, por supuesto, esta temperatura varía en función de una cantidad de parámetros, entre lo que se destaca la latitud, la presión de corriente marina, la profundidad de acuerdo a la estación de año y la ubicación del océano respecto a los polos. Que los océanos se encuentran ubicados de la siguiente forma. El glaciar antártico se encuentra en la parte de la Antártida. El glaciar ártico está entre el norte de América, Asia y Europa. El Atlántico se encuentra hacia América, Europa y África. El Índico en el continente África, Asia y Oceanía. Y el Océano Pacífico se encuentra entre el continente Asia, Oceanía y América. A continuación, vamos a hablar sobre la composición química de los mares y océanos. Los océanos son enormes, pero sensibles a los factores que perjudican su biodiversidad. Funciona correctamente gracias al conjunto de factores bióticos y abióticos que lo conforman, que son animales, vegetaciones, nutrientes, luz solar, temperatura, entre otros. Por lo tanto, la salud oceánica depende de su preservación. Cabe destacar que en su gran extensión el océano presenta casi todos los elementos químicos naturales existentes en la tabla periódica, bien sea por escorrentia en los continentes o reservar existente en una cantidad infinita, pero que al tener un volumen tal colosal constituye una reserva de materias primas inagotables, aunque a excepción del cloruro de sodio, que es la sal común, ofrece poca rentabilidad su extracción. Esos elementos
lo vamos a mencionar de forma decreciente de la siguiente manera, de la cual el contenido es 1 gramo por litro. En el primero tenemos el cloro, que contiene 19 gramos por litro. De segundo tenemos el sodio, que posee 10.5 gramos por litro. De tercero, el magnesio, que contiene 1.35 gramos por litro. Azufre contiene 0,885 gramos por litro. De quinto tenemos el calcio, que contiene 0,400 gramos por litro. De sexto tenemos el potasio, que contiene 0,380 gramos por litro. Y el bromo, es decir, lo más abundante es el sodio y el cloro, que en su forma sólida se combina para formar el cloruro de sodio o sal común, y junto al azufre y el magnesio y el calcio constituye cerca del 90% de los elementos disueltos en el agua del mar. Podemos decir también que la salinidad del agua depende de la cantidad de sales, que contiene aproximadamente una media del 3,5% de la masa del agua, lo que quiere decir que cada kilogramo de agua de mar, unos 35 gramos corresponde a sustancias en disolución. Si hay mucha evaporación, desaparece una mayor cantidad de agua quemando la sustancia disuelta, por lo que aumenta la salinidad. Esta es escasa en las regiones polares, en especial en el verano, cuando el hielo se diluye en el agua. En mares como Báltico también hay una salinidad. Sin embargo, otro fenómeno que constituye la salinidad del océano es la erupción de volcanes submarinos. La roca volcánica aporta sales. La mayor parte del agua en la Tierra, el 94%, se encuentra en los océanos, de la que se evapora una mayor cantidad de agua pura que aquellas que retoma de forma precipitadas. El color del agua, en una forma de pensar común, es que el agua de los océanos es azul, debido principalmente a la reflexión del color azul del cielo. En realidad, el agua posee por sí mismo un ligero color azul cuando se almacena a grandes cantidades. La reflexión del cielo contribuye a que el agua se vea azul, pero no es la principal razón. El origen se debe a la absorción de las moléculas del agua de los fotones, que viene siendo de un color así rojizo, proveniente de las luz incidentes, siendo uno de los pocos casos en la naturaleza producido por la vibración y dinámica electrónica. A continuación, vamos a hablar sobre los mares y su clasificación. El mar es el sistema interconectado de todas las aguas oceánicas de la Tierra, incluidos los océanos Atlántico, Pacífico, Índico, Antártico y Ártico. Sin embargo, la palabra mar también puede usarse para designar ciertos cuerpos de agua específicos, mucho más pequeños. Los océanos serían la mayor extensión, y vendría luego los diferentes tamaños de mares. Sin embargo, no existe una distinción clara entre mares y océanos, aunque en general los mares son más pequeños y a menudo están parcial o totalmente bordeados por tierra. La distinción entre mar y océano obedece a diversas causas, sobre todo cuando se habla de mares abiertos, en la que suele distinguirse o entendiendo a la situación geográfica, generalmente ubicada entre dos masas terrestres, o a veces a la posición de la plataforma continental. Entendiendo el contexto entre mares y océanos, los mares se consideran de tres clases, que son los mares litorales o costeros, los mares continentales y mares interiores o cerrados. Los mares litorales o costeros son los que se sitúan en el borde de los océanos, en ocasiones formando golfos y pronunciándose como ejemplo del Golfo de México, el Mar Caribe, Mar Arábico o el Mar Cantábrico. Los mares continentales son los que están aislados, disponiendo solo de una comunicación con algún océano en forma de canal, o que se comunican con ellos mediante un brazo estrecho del mar. Ejemplo, el mar Mediterráneo. Continuamos con los mares interiores o cerrados, también llamados mares cerrados o lagos.
dependiendo de sus características, son aquellos que están encerrados dentro de los continentes o cuya agua no dispone de ningún tipo de comunicación con los océanos. Ejemplo, el Mar Muerto, el Mar Caspio o Mar de Aral. A continuación, le vamos a hablar sobre la diferencia entre mares y océanos. En muchas ocasiones nos referimos al mar y al océano como si dijera lo mismo, puesto que ambos son una masa continua y extensa de agua salada que hay sobre la superficie terrestre, y no existe límite o parámetros claros que permita diferenciar un océano de un mar. Sin embargo, una diferencia fundamental entre el océano y el mar es que los mares están mayormente en las cercanías de la tierra firme, mientras que el océano no. Además, suelen ser menos profundos y tener temperaturas más cálidas que los océanos. Por lo general, las personas viven más cerca de algún mar del océano y tal vez esta sea la razón por el uso de ambas palabras. Sin embargo, existen diferencias entre los dos cuerpos de agua, tamaño, profundidad y vida marina. La diferencia principal entre el mar y el océano es el tamaño. Los mares son cuerpos de aguas adyacentes a los océanos y en ocasiones son partes del océano con un tamaño considerablemente menor. Por lo general, los mares están parcialmente rodeados por tierra. Dentro de los océanos tenemos el Océano Pacífico, siendo el más grande, seguido del Atlántico, ambos subdivididos en el norte y el sur. Y tenemos al Océano Índico, el Antártico y el Ártico, considerado de menores dimensiones. Dentro de los mares, los más grandes y relevantes del mundo, tenemos el Mar Mediterráneo, el Mar Caribe, el Mar del Sur de China, el Mar de Bering, el Golfo de México y el Golfo Pérsico. Como conclusión, podemos decir que la oceanografía comenzó con el estudio de las formas de las corrientes oceánicas, que en un principio era de gran interés para los navegantes de la época, ya que podían aprovechar esos movimientos de los océanos para sus viajes. Los vikingos, fenicios y polinesios se consideran los primeros en realizar estas hazañas en el mar y usaban todos los conocimientos que tenían sobre esto para planificar su ruta. Un ejemplo de ello ocurrió después del año 1513, cuando el explorador español Juan Ponce de León, ya descubierto el continente americano, describe una corriente mucho más fuerte que el viento y que atrapaba a los navíos. Unos 200 años después, Benjamin Franklin describe como la que hoy conocemos corriente del Golfo. Con los años, el interés por estudiar el océano era notable y se realizaron numerosas expediciones con el fin de estudiarlo a sus diferentes procesos. La más emblemática fue realizada por HSM Challenger, la cual brindó grandes aportes en el estudio de los océanos, ya que fue la primera organizada específicamente en recoger datos sobre algunos aspectos del medio marino, abriendo paso a la oceanografía moderna con el avance tecnológico y la creación de diversos institutos oceanográficos en diferentes partes del mundo, que llevan en un monitoreo mejor de los mares. Y se entiende mucho mejor la importancia que tiene la oceanografía para la humanidad y la preservación del planeta. En el mar proporciona suministros sustanciales de alimentos para los humanos en una actividad primaria más importante del mundo, que es actualmente la pesca, y ha sido un recurso vital desde la civilización antigua que la han convertido en un modo de vida. Los mares ofrecen grandes riquezas como ecosistemas que aportan gran cantidad en especies de animales que podemos consumir los humanos. Otros usos humanos del mar incluye el comercio, los viajes, la extracción de minerales, la generación de energía. Estas actividades tienen impacto casi todas las partes del océano. Es por ello que se debe tener conocimientos amplios para evitar ocasionar daño en esta biodiversidad que implica el mundo marino. Esto es todo de nuestra exposición. Espero que les haya agradado. Muchísimas gracias. Feliz tarde.